El año 2006 representó un momento peculiar en la historia del cine de terror y en el todavía baldío terreno de las adaptaciones cinematográficas de videojuegos. La industria hollywoodense atravesaba una etapa de transformación profunda, donde las franquicias de horror japonesas habían comenzado a infiltrarse masivamente en el mercado occidental a través de remakes como The Ring o The Grudge, mientras que el público masivo reclamaba experiencias viscerales cada vez más estridentes tras el éxito de Saw y su progenie tortuosa. En ese contexto surgió Silent Hill, dirigida por el realizador francés Christophe Gans, quien venía del triunfo internacional de El Pacto de los Lobos apenas 5 años atrás y buscaba consolidarse como un creador capaz de fusionar la estética europea con las exigencias narrativas del entretenimiento masivo estadounidense. La película representaba un desafío considerable. Trasladar al celuloide un videojuego cuya esencia radicaba precisamente en elementos imposibles de replicar mediante el lenguaje cinematográfico tradicional, como la interactividad, la exploración física del espacio virtual y la construcción paulatina del miedo a través del control directo del jugador sobre su avatar digital. La atmósfera cultural de mediados de la década del 2000 estaba marcada por una creciente ansiedad colectiva posterior a los atentados del 11 de septiembre, que había transformado radicalmente la relación del público estadounidense con el concepto de amenaza invisible y omnipresente. El terror había dejado de ser una mera construcción fantástica para convertirse en una realidad tangible e incontrolable, y el cine de horror respondía a esa transformación con narrativas cada vez más centradas en la desintegración de estructuras familiares, la corrupción de instituciones otrora confiables y la imposibilidad de encontrar refugio en ningún espacio geográfico o simbólico. Silent Hill articulaba estas ansiedades mediante su premisa fundamental. Una madre desesperada que conduce a su hija adoptiva hacia un pueblo fantasma donde la realidad misma se fractura en múltiples dimensiones pesadillescas, y donde la búsqueda de respuestas solo revela estratos cada vez más profundos de culpa, venganza y trauma colectivo. El filme dialogaba implícitamente con debates que atravesaban el tejido social norteamericano respecto a la maternidad adoptiva, la histeria religiosa, la justicia vindicativa y la perpetuación intergeneracional del dolor. Christophe Gans llegaba a este proyecto después de haber batallado durante 5 años para obtener los derechos cinematográficos del videojuego publicado por Konami. Su fascinación por la serie había comenzado durante la producción de Brotherhood of the Wolf, cuando el productor Samuel Adida le mostró el primer Silent Hill en PlayStation. Gans quedó inmediatamente cautivado por la capacidad del juego para generar atmósferas opresivas mediante recursos minimalistas. La niebla omnipresente, los espacios vacíos cargados de presencia amenazante, el diseño sonoro inquietante y la narrativa fragmentada que exigía al jugador reconstruir activamente la historia a partir de documentos dispersos y encuentros enigmáticos. Para convencer a los ejecutivos japoneses de Konami de que entregarle los derechos no sería un error, Gans filmó con recursos propios una presentación de 30 minutos donde demostraba su comprensión visceral del material, combinando escenas rodadas específicamente para la ocasión con música extraída directamente de los videojuegos y un análisis detallado de los elementos visuales y temáticos que consideraba esenciales. En aquel momento, Gans competía contra figuras de enorme peso en la industria hollywoodense. Paramount Pictures había expresado interés, Sam Raimi evaluaba el proyecto y hasta la productora asociada a Tom Cruise manifestaba su voluntad de desarrollar la adaptación. Sin embargo, la presentación de Gans resultó decisiva porque demostraba algo que los otros competidores no podían ofrecer. Una comprensión genuina del alma del videojuego, no solo como propiedad intelectual explotable comercialmente sino como obra artística portadora de inquietudes filosóficas y estéticas complejas. El director francés había estudiado meticulosamente no solo el primer Silent Hill sino también sus secuelas, diseccionando cada ambiente, cada criatura, cada giro narrativo para comprender la lógica interna que gobernaba aquel universo onírico. Su formación como crítico cinematográfico en los años 80, cuando fundó la revista Starfix y defendió apasionadamente a realizadores como David Cronenberg, Darío Argento o John Carpenter, le había dotado de un vocabulario analítico sofisticado que aplicaba ahora al medio interactivo. La posición de Gans en la industria durante 2004, cuando comenzó a desarrollar el guión junto a Roger Avary, era sumamente peculiar. Brotherhood of the Wolf había recaudado más de $70 millones globalmente con un presupuesto de 29 millones, convirtiéndose en la sexta película de habla francesa más exitosa en Estados Unidos. Este triunfo comercial le otorgó cierta libertad creativa,
pero simultáneamente generó expectativas contradictorias. Los estudios esperaban que replicara el éxito pero querían imponer controles más estrictos sobre sus decisiones artísticas. Su siguiente proyecto planificado era una adaptación del videojuego Onimusha, pero los desacuerdos con el estudio llevaron a su cancelación, reforzando su determinación de mantener control creativo absoluto sobre Silent Hill. La industria lo consideraba un realizador talentoso pero impredecible, capaz de generar obras visualmente deslumbrantes que no siempre satisfacían las expectativas narrativas del público masivo acostumbrado a estructuras dramáticas más convencionales. La influencia de diversas corrientes artísticas en la concepción visual y temática de Silent Hill resulta imposible de soslayar. Gans había crecido admirando el expresionismo alemán, particularmente las películas de F.W. Murnau y Fritz Lang, donde la distorsión arquitectónica funcionaba como manifestación externa del caos psicológico interno. Esa tradición reverberaba en cada plano del filme, donde escaleras imposibles, corredores que se estrechan claustrofóbicamente y espacios que violan las leyes básicas de la geometría euclidiana materializan el trauma colectivo que infecta Silent Hill. Igualmente evidente resultaba su fascinación por el surrealismo belga, especialmente la obra de Hans Bellmer, cuyas muñecas articuladas grotescamente mutiladas encontraban eco directo en el diseño de las enfermeras ciegas que deambulan por el hospital abandonado. La tradición pictórica de Hieronymus Bosch también atravesaba el filme, particularmente en las secuencias del otro mundo donde cuerpos desmembrados, criaturas híbridas y tormentos corporales remitían directamente a El Jardín de las Delicias. El cine de horror japonés contemporáneo ejercía una influencia ineludible sobre el proyecto, aunque Gans se esforzaba por diferenciarse de los patrones establecidos por Ringo Huon. Mientras aquellas películas privilegiaban la sugerencia y el terror psicológico derivado de presencias espectrales apenas visibles, Silent Hill abrazaba una visualidad mucho más explícita y carnosa, donde los monstruos se exhibían con detalle grotesco y el gore alcanzaba intensidades operísticas. Sin embargo, conservaba del horror japonés la importancia concedida a la culpa ancestral, los pecados que se transmiten generacionalmente y la imposibilidad de escapar del pasado mediante la simple negación. También bebía del giallo italiano, particularmente de Dario Argento, en su concepción del color como elemento dramático autónomo y en la construcción de secuencias de violencia coreografiadas con precisión casi musical. La recepción inicial del concepto dentro de la comunidad profesional cinematográfica fue ambivalente en el mejor de los casos. Los escépticos argumentaban que ninguna adaptación de videojuego había logrado hasta entonces méritos artísticos significativos, citando desastres recientes como Resident Evil o la infame versión de Super Mario Bros. Los guionistas establecidos en Hollywood manifestaban perplejidad ante la decisión de contratar a Roger Avary, cuyo currículum incluía el guión de Pulp Fiction pero también fracasos comerciales como The Rules of Attraction. La idea de que un director francés y un guionista asociado al cine independiente pudieran capturar la esencia de un videojuego japonés para una audiencia masiva norteamericana parecía una ecuación destinada al fracaso. Los propios fanáticos de la saga manifestaban temor ante posibles traiciones al material original, especialmente cuando circularon rumores sobre cambios significativos en el guión. Sin embargo, existía también un sector minoritario que percibía en el proyecto un potencial inusual. Algunos críticos especializados en cine fantástico reconocían en Gans a un cineasta genuinamente interesado en explorar las posibilidades expresivas del horror más allá de los sobresaltos mecánicos y la violencia gratuita. La participación de Carol Spaye como diseñadora de producción, conocida por sus colaboraciones con David Cronenberg en filmes como Videodrome, Dead Ringers o Existence, sugería una voluntad de construir ambientes físicos que funcionaran como extensiones orgánicas del universo psicológico de los personajes. La confirmación de que Dan Laustsen, el cinematógrafo danés responsable de la fotografía de Brotherhood of the Wolf, se reuniría nuevamente con Gans, generaba expectativas respecto a la creación de imágenes que trascendieran el mero registro documental para alcanzar dimensiones pictóricas. El ecosistema profesional observaba el proyecto con curiosidad cautelosa, consciente de que podría representar tanto un fiasco memorable como un punto de inflexión en el tratamiento cinematográfico de propiedades intelectuales derivadas de videojuegos. La arquitectura narrativa de Silent Hill se edifica sobre una estructura dramática que subvierte deliberadamente las convenciones del thriller de búsqueda tradicional. Roger Avary concibió el guión como una adaptación libre del primer videojuego,
incorporando elementos seleccionados del segundo y tercer título de la saga, pero rechazando la noción de fidelidad literal en favor de una traducción conceptual que preservara la experiencia emocional más que la coherencia argumental estricta. La decisión fundamental consistió en transformar al protagonista masculino Harry Mason en Rose da Silva, interpretada por Radha Mitchell, invirtiendo así las dinámicas de género habituales del horror donde mujeres histéricas son rescatadas por héroes masculinos racionales. Esta inversión resultaba crucial para la temática del filme, centrada en la maternidad como fuerza que trasciende la lógica y la autopreservación, impulsando a la protagonista hacia territorios de pesadilla movida únicamente por el amor incondicional hacia su hija adoptiva. El guión original carecía completamente de personajes masculinos, decisión que los productores consideraron comercialmente suicida y exigieron modificar. La solución obligó a Gans y a Bari a incorporar a Christopher da Silva, esposo de Rose interpretado por Sean Bean, cuya trama paralela transcurre en una dimensión separada donde busca desesperadamente a su familia mientras investiga la historia del pueblo. Inicialmente Gans consideró esta imposición del estudio como una interferencia burda, pero posteriormente descubrió que la división entre las realidades de Rose y Christopher permitía explorar ideas fascinantes sobre la percepción subjetiva, la incomunicabilidad entre seres que habitan mundos experienciales incompatibles y la soledad existencial que persiste incluso entre quienes están unidos por lazos afectivos profundos. La narrativa construye así dos Silent Hill. El pueblo ordinario y abandonado que experimenta Christopher, y la dimensión infernal poblada de monstruos que solo Rose puede percibir. La cronología de eventos en Silent Hill funciona mediante una estratificación temporal compleja donde pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente en diferentes estratos dimensionales. El filme revela gradualmente que la conflagración que devastó el pueblo 30 años antes no fue meramente un accidente causado por un incendio en las minas de carbón, sino el resultado de una inmolación ritual perpetrada por fanáticos religiosos contra una niña acusada de brujería. Esa niña, Alessa Gillespie, sobrevive consumida por el odio y el dolor, y su psique fracturada genera las múltiples realidades que coexisten en Silent Hill. La dimensión de niebla donde reina una calma engañosa, el otro mundo de metal oxidado y carne putrefacta donde se manifiestan sus pesadillas más viscerales, y la burbuja temporal donde la congregación religiosa persiste atrapada repitiendo eternamente sus rituales de purificación. Esta complejidad temporal desafía las expectativas narrativas convencionales, exigiendo del espectador una participación activa en la reconstrucción del rompecabezas cronológico. Los conflictos que vertebran el filme operan en múltiples registros simultáneamente. En su nivel más superficial, Silent Hill presenta una trama de búsqueda donde Rose debe localizar a su hija secuestrada por fuerzas incomprensibles. Sin embargo, esa estructura funciona principalmente como pretexto para explorar confrontaciones más abstractas y filosóficamente densas. La tensión entre amor maternal y justicia retributiva, el conflicto entre fanatismo religioso y compasión humanista, la contradicción entre la necesidad de cerrar heridas del pasado y el impulso de mantener vivo el recuerdo del sufrimiento para evitar su repetición. La evolución de estos conflictos no sigue una progresión lineal sino una lógica de revelación escalonada, donde cada nueva información recontextualiza radicalmente lo anteriormente establecido. La policía civil Bennett, inicialmente presentada como antagonista que obstaculiza la misión de Rose, se transforma en aliada solidaria cuando comprende la magnitud de las fuerzas que operan en Silent Hill. Los puntos de inflexión narrativa se estructuran alrededor de revelaciones catastróficas que erosionan progresivamente las certezas de Rose. La primera gran ruptura ocurre cuando descubre que su hija Sharon es físicamente idéntica a Alessa Gillespie, sugiriendo conexiones que trascienden la mera coincidencia y cuestionando la naturaleza misma de la identidad de la niña. La segunda transformación crucial se produce al comprender que Sharon y Alessa son manifestaciones escindidas de una misma entidad psíquica fragmentada por el trauma, convirtiendo la búsqueda de Rose en una misión imposible donde salvar a su hija implica simultáneamente liberar a su torturadora. El tercer giro decisivo emerge cuando Rose penetra en la iglesia donde la congregación fanática persiste encerrada, descubriendo que el verdadero monstruo no son las criaturas grotescas que pueblan las calles sino la certeza moral absoluta de quienes se consideran justos e incapaces de error. Estos momentos funcionan como trampas narrativas que desorientan deliberadamente al espectador, replicando la experiencia del jugador de videojuegos que explora espacios aparentemente seguros solo para descubrir que cada habitación contiene nuevos horrores.
La composición final del filme representa su decisión más controvertida y ambigua. Rose logra rescatar a Sharon pero descubre que no puede abandonar Silent Hill. Madre e hija regresan a su hogar pero habitan una dimensión paralela donde Christopher no puede verlas ni interactuar con ellas a pesar de compartir el mismo espacio físico. Esta conclusión abierta rechaza el cierre catártico esperado por el público masivo, proponiendo en cambio una meditación melancólica sobre la irreversibilidad de ciertos traumas y la imposibilidad de recuperar la inocencia una vez que se ha contemplado directamente la maldad absoluta. El final sugiere que Rose ha elegido permanecer en la dimensión de Alessa como acto de compasión hacia una niña condenada a la soledad eterna, sacrificando su propia felicidad para ofrecer consuelo maternal a quien nunca lo recibió. Esta lectura posiciona el desenlace como fundamentalmente humanista. El amor vence al odio, pero esa victoria exige un precio devastador. Entre el material descartado durante el proceso de edición se incluían secuencias adicionales que exploraban con mayor detalle la historia de Centralia, el pueblo real en Pensilvania cuyo incendio subterráneo perpetuo inspiró directamente la ambientación de Silent Hill. Roger Avary creció escuchando relatos sobre Centralia narrados por su padre, ingeniero de minas, y su fascinación infantil por la idea de un fuego que ardería durante siglos bajo tierra impregnaba el guión original. Otras escenas eliminadas profundizaban en la relación entre Christopher y Rose antes de su viaje a Silent Hill, estableciendo tensiones maritales que contextualizaban mejor la decisión de Rose de emprender el viaje sola contra los deseos explícitos de su esposo. También se filmaron encuentros adicionales con criaturas que finalmente se consideraron redundantes, incluyendo una versión extendida de la confrontación con Pyramid Head que exhibía más explícitamente sus actos de violencia sexual contra otras entidades monstruosas. Estas supresiones respondieron tanto a exigencias de duración comercial como a decisiones estéticas que privilegiaban la sugerencia sobre la explicación exhaustiva. El personaje de Rose da Silva funciona como vehículo ideológico central del filme, encarnando una maternidad que trasciende los vínculos biológicos para fundamentarse en el compromiso emocional incondicional. Radamichey construye una protagonista cuya determinación nunca se presenta como heroísmo tradicional sino como pulsión casi irracional que la impulsa hacia adelante incluso cuando cada fragmento de evidencia sugiere que debería huir. Rose no posee habilidades especiales ni conocimientos esotéricos, es una mujer común cuya única ventaja reside en su incapacidad para aceptar la pérdida de su hija. Esta caracterización subvierte las expectativas del horror donde las protagonistas femeninas típicamente sobreviven mediante ingenio o pureza moral. Rose sobrevive mediante obstinación ciega, negándose a reconocer que algunos espacios no deben ser explorados y algunos secretos no deben ser revelados. Su trayectoria representa una inversión del viaje del héroe campellano. No busca gloria o conocimiento sino simplemente recuperar lo que le pertenece, y su recompensa final no es el retorno triunfal al mundo ordinario sino el exilio permanente en un reino de sombras. Las contradicciones internas de Rose emergen gradualmente conforme la narrativa progresa. Inicialmente presentada como madre amorosa dispuesta a cualquier sacrificio, sus acciones revelan también egoísmo inconsciente. Lleva a Sharon hacia Silent Hill sin consultar con Christopher, potencialmente exponiendo a la niña a peligros mayores que los terrores nocturnos que pretende curar. Esta ambivalencia se intensifica cuando Rose comienza a comprender la conexión entre Sharon y Alessa. Su insistencia en rescatar a su hija podría interpretarse como negación de la autonomía de la niña, que quizás necesita regresar a Silent Hill para completar un ciclo de venganza interrumpido. La dinámica psicológica se complica porque Rose misma parece atraída hacia el pueblo de manera que trasciende su voluntad consciente. Las pesadillas de Sharon podrían ser tanto llamado de auxilio como invocación dirigida específicamente a Rose, quien posee alguna cualidad indefinible que le permite percibir las dimensiones ocultas de Silent Hill donde otros solo ven ruinas abandonadas. La película carece de antagonista tradicional en el sentido convencional, distribuyendo en cambio la función antagónica entre múltiples entidades y conceptos. Krista Bella, la líder fanática de la congregación religiosa interpretada por Alice Krige, representa la maldad humana desprovista de autoconciencia. Cree genuinamente que sus actos de tortura y asesinato constituyen servicio a Dios y protección de la comunidad contra fuerzas demoníacas. Su caracterización resulta terrorífica precisamente porque no manifiesta crueldad sádica sino convicción moral absoluta, sugiriendo que los mayores horrores no provienen de individuos conscientemente malignos sino de personas que se consideran justas y actúan consecuentemente. Dahlia Gillespie,
madre biológica de Alessa interpretada por Deborah Kara Unger, funciona como antagonista más complejo. Negligente y cómplice en la victimización de su hija, busca ahora redención mediante la guía de Rose, pero su arrepentimiento tardío no puede borrar décadas de cobardía y abandono. Sin embargo, el verdadero antagonista filosófico del filme podría ser el concepto mismo de justicia retributiva ilimitada. Alessa, traumatizada más allá de la capacidad humana de resistencia, construye un infierno donde tortura eternamente a quienes la torturaron, perpetuando así el ciclo de violencia que la convirtió en monstruo. Su venganza resulta comprensible e incluso justificable, pero su ejecución la transforma en aquello que más odiaba. Una figura que inflige sufrimiento sistemático sobre otros seres humanos, incluyendo inocentes que simplemente tuvieron la desgracia de vivir en Silent Hill cuando se desencadenó su ira. Rose debe negociar con esta entidad vengativa que simultáneamente es víctima trágica y perpetradora de atrocidades, reconociendo que la compasión genuina requiere extenderse incluso hacia quienes han cometido actos imperdonables. Esta complejidad moral eleva Silent Hill por encima del maniqueísmo simplista que caracteriza habitualmente al horror comercial. Los personajes secundarios funcionan como refracciones temáticas que iluminan diferentes aspectos del universo conceptual del filme. Sybil Bennett, la oficial de policía interpretada por Laurie Holden, encarna el racionalismo que colapsa ante lo incomprensible, entrenada para resolver problemas mediante protocolo y procedimiento, enfrenta situaciones que invalidan completamente su marco de referencia. Su transformación de escéptica a creyente aterrorizada refleja el proceso que atraviesa el espectador, obligado a abandonar las expectativas narrativas convencionales para aceptar la lógica onírica que gobierna Silent Hill. Anna, la fanática interpretada por Tanya Allen, representa la posibilidad de que el fanatismo pueda transmitirse incluso a nuevas generaciones que no experimentaron los eventos originales, sugiriendo que el trauma colectivo opera mediante mecanismos de contagio ideológico que trascienden la experiencia directa. Colin el conserje, criatura abyecta que habita el complejo escolar arrastrando su cuerpo mutilado, funciona como manifestación física del abuso infantil institucionalizado. Su presencia en la escuela sugiere que los horrores perpetrados contra Alessa no fueron actos aislados sino parte de un patrón sistemático de violencia normalizada. Las enfermeras, diseñadas por Patrick Tatopoulos siguiendo la iconografía establecida en el segundo videojuego, representan la sexualidad traumatizada y la objetificación del cuerpo femenino, ciegas y atacando únicamente cuando detectan movimiento, materializan la paranoia de ser observada que probablemente atormentaba a Alessa durante su hospitalización. Pyramid Head, la criatura más icónica del filme, cumple función de verdugo y ejecutor de la voluntad de Alessa, despellejando vivas a las víctimas del fanatismo religioso en escena de violencia operística que simultáneamente horroriza y satisface el deseo primitivo de ver castigados a quienes cometieron atrocidades impunes. La evolución de las relaciones interpersonales a lo largo del filme sigue trayectorias paradójicas donde la proximidad física aumenta simultáneamente con el distanciamiento psicológico. Rose y Sybil desarrollan un vínculo de confianza mutua basado en su condición compartida de extrañas atrapadas en dimensión hostil, pero ese vínculo se fractura trágicamente cuando Sybil es capturada por la congregación y quemada viva ante Rose, quien no puede intervenir sin comprometer su propia misión de rescate. La relación entre Rose y Christopher se revela fundamentalmente fracturada mucho antes del viaje a Silent Hill. Su incapacidad para comunicarse efectivamente sobre las pesadillas de Charon sugiere problemas maritales más profundos que la crisis inmediata meramente cataliza. El amor entre Rose y Charon, presentado inicialmente como puro e incondicional, se complica cuando Rose descubre que la niña porta dentro de sí el fragmento espiritual de una entidad vengativa. Su aceptación final de Charon a pesar de esta revelación reafirma el compromiso maternal, pero también plantea interrogantes inquietantes sobre hasta dónde puede extenderse la protección parental cuando el hijo porta potencial destructivo inmenso. La gramática visual que gobierna Silent Hill se estructura alrededor de principios que sistemáticamente violan las convenciones del lenguaje cinematográfico clásico. Dan Laustsen, el director de fotografía, construye composiciones donde los personajes ocupan posiciones inestables dentro del encuadre, frecuentemente descentrados o ubicados en márgenes del cuadro mientras el espacio vacío domina la imagen. Esta estrategia genera constante inquietud visual porque entrena al espectador para escrutar cada rincón buscando amenazas potenciales, replicando la paranoia que caracteriza la experiencia del videojuego. La profundidad de campo se manipula radicalmente entre escenas,
alternando entre hipernitidez que revela cada detalle repugnante de las texturas en descomposición y desenfoque radical que transforma los fondos en manchas abstractas de color, creando una geografía visual donde la certeza perceptual resulta imposible. El uso de ángulos de cámara extremos se convierte en firma estilística distintiva. Laustsen y Gans privilegian planos cenitales que muestran a los personajes como insectos atrapados en laberintos imposibles, enfatizando su vulnerabilidad e insignificancia ante las fuerzas arquitectónicas y metafísicas que los rodean. Contrastan estos encuadres con contrapicados vertiginosos que magnifican las proporciones de las criaturas o convierten estructuras ordinarias en torres babilónicas amenazantes. La cámara rara vez se estabiliza en altura ocular neutral, prefiriendo en cambio posiciones que defamiliaricen la percepción espacial y generen desconcierto subliminal. Cuando Rose atraviesa el hospital abandonado, la cámara adopta ángulos imposibles que sugieren que la arquitectura misma observa a la intrusa, convirtiendo el espacio en entidad consciente y maligna. El color en Silent Hill funciona como sistema semántico autónomo que comunica información narrativa independiente del diálogo o la acción. Cada dimensión del pueblo posee paleta cromática distintiva que señala instantáneamente al espectador qué estrato de realidad habita momentáneamente. El Silent Hill ordinario que experimenta Christopher se presenta en tonos grises desaturados, enfatizando la banalidad melancólica del abandono y la decadencia. La dimensión de niebla donde Rose inicia su búsqueda privilegia azules fríos y verdes enfermizos que evocan simultáneamente tranquilidad antinatural y putrefacción orgánica, creando atmósfera de calma envenenada donde cada momento de paz presagia violencia inminente. El otro mundo explota en espectáculo de rojos incandescentes, naranjas oxidados y negros carbónicos, replicando visualmente el infierno dantesco donde la carne y el metal se fusionan en aleaciones monstruosas. La luz se emplea con precisión quirúrgica para esculpir el espacio tridimensional y dirigir la atención del espectador hacia elementos narrativamente cruciales. Laustsen evita deliberadamente la iluminación naturalista, prefiriendo esquemas que privilegian el dramatismo expresionista sobre la verosimilitud documental. Las fuentes de luz frecuentemente carecen de justificación diegética. Resplandores que emanan de orígenes inexplicables, sombras que caen en direcciones imposibles, contrastes entre luz y oscuridad tan abruptos que generan bordes duros que fragmentan la imagen en zonas herméticas de visibilidad e impenetrabilidad. Durante las secuencias en el otro mundo, la luz adquiere cualidad palpable casi líquida, derramándose sobre superficies y personajes como sustancia invasiva que corroe y contamina. Las transiciones entre dimensiones se señalan mediante cambios abruptos en la temperatura de color. La calidez relativa de la realidad ordinaria se enfría progresivamente cuando comienza la metamorfosis hacia el otro mundo, hasta alcanzar temperaturas glaciales que preceden inmediatamente a la transformación total. El movimiento de cámara en Silent Hill obedece a lógicas contradictorias que alternan entre estabilidad marmorrea y dinamismo frenético según los requerimientos emocionales de cada secuencia. Gans emplea extensamente travelings laterales que siguen a los personajes mientras exploran pasillos y calles, generando sensación de acompañamiento voyerístico donde el espectador observa sin poder intervenir. Estos movimientos raramente se ejecutan mediante Steadicam, prefiriendo en cambio el desplazamiento mecánico de la cámara sobre rieles o dalis que imprime ritmo metronómico inhumano a las persecuciones. Cuando la violencia estalla, la cámara abandona toda restricción y ejecuta movimientos vertiginosos que desorientan mediante rotaciones, zooms rápidos y reencuadres bruscos que fragmentan la geografía espacial en colas de impresiones discontinuas. La secuencia del ataque de los niños grises ejemplifica esta estrategia. La cámara orbita caóticamente alrededor de Rose mientras decenas de criaturas calcinadas emergen de la oscuridad, convirtiendo el espacio en remolino de garras y gritos donde resulta imposible discernir amenazas individuales del torbellino colectivo. La elección de ópticas responde a necesidades expresivas más que documentales. Laustsen emplea lentes angulares que distorsionan la perspectiva, haciendo que los interiores se filman frecuentemente con focales extremadamente cortas que exageran la profundidad de los ambientes, convirtiendo habitaciones ordinarias en cavernas insondables. Contrasta estas decisiones con el uso selectivo de teleobjetivos que comprimen el espacio, haciendo que Rose parezca estar en peligro inmediato de criaturas que en realidad se encuentran a distancia considerable. Esta manipulación de la percepción espacial mediante lentes crea geografía subjetiva donde las distancias varían según el estado emocional de los personajes. Cuando el pánico se apodera de Rose,
El mundo se comprime claustrofóbicamente cuando experimenta momentos de relativa calma, los espacios se expanden vertiginosamente. El montaje de Sebastian Prangre rechaza sistemáticamente las convenciones del continuidad editing hollywoodense, privilegiando en cambio una sintaxis fílmica que acepta rupturas temporales y espaciales como recursos expresivos legítimos. Las elipsis temporales frecuentemente carecen de señalización explícita. Rose aparece en una ubicación y corte súbito la sitúa en espacio completamente diferente sin transición explicativa, obligando al espectador a inferir el movimiento no mostrado. Esta estrategia replica la experiencia del videojuego donde el jugador atraviesa puertas que funcionan como portales de carga entre escenarios discretos, y también comunica la desorientación fundamental que experimenta Rose en pueblo donde la geografía obedece lógicas oníricas más que cartesianas. Los raccords de movimiento se violan deliberadamente. Personajes completan gestos iniciados en un plano mediante movimientos que no corresponden físicamente con la trayectoria establecida, creando sensación subliminal de discontinuidad que erosiona la confiabilidad de la percepción. Prangre construye secuencias mediante acumulación de planos de duración variable que generan ritmos sincopados, alternando entre contemplación extendida y fragmentación estroboscópica. La escena donde Rose ingresa al hotel abandonado ejemplifica esta estrategia. Planos estáticos de duraciones que exceden los estándares comerciales permiten que la audiencia escrutine minuciosamente cada detalle del ambiente decadente, construyendo tensión mediante ausencia de cortes antes que mediante su proliferación. Súbitamente, cuando se desencadena el ataque, el montaje estalla en ráfaga de planos brevísimos, algunos de apenas 3 o 4 fotogramas, que bombardean sensorialmente al espectador hasta anular su capacidad de procesamiento consciente. Esta alternancia entre contemplación y asalto replica el ritmo que caracteriza el horror efectivo. Periodos extendidos de anticipación ansiosa interrumpidos por explosiones de violencia que resultan más impactantes precisamente por el contraste con la calma precedente. El ritmo del filme genera controversia considerable entre críticos y audiencias. Con duración de 125 minutos, Silent Hill excede considerablemente el metraje estándar para horror comercial, y esa extensión se dedica mayoritariamente a establecer atmósfera más que a impulsar trama. Largos segmentos transcurren con diálogo mínimo mientras Rose deambula por calles desiertas o explora edificios abandonados, construyendo un tempo meditativo que contradice las expectativas de audiencias entrenadas por MTV para procesar información en ráfagas de 3 segundos. Gans y Prangre defienden estas decisiones argumentando que el horror genuino requiere tiempo para infiltrarse en la psique del espectador. El miedo no puede manufacturarse mediante sobresaltos mecánicos, sino que debe cultivarse pacientemente mediante acumulación de detalles inquietantes que gradualmente erosionan la sensación de seguridad. Las pausas, los silencios y la aparente ausencia de progreso narrativo cumplen función crucial. Entrenan al público para bajar la guardia, haciendo que las erupciones de violencia resulten devastadoramente efectivas. La música de Silent Hill representa uno de sus aspectos más aclamados, producto de la colaboración entre Jeff Dana y Akira Yamaoka, compositor japonés responsable de las bandas sonoras de todos los videojuegos de la saga. La decisión de incorporar directamente piezas de los videojuegos en lugar de componer partitura original desde cero generó debate considerable. Gans argumentaba que la música de Yamaoka constituía componente esencial de la identidad de Silent Hill, tan reconocible para los fanáticos como cualquier elemento visual, y que reemplazarla sería traición imperdonable. Sin embargo, las composiciones originales de los juegos requerían adaptación y orquestación para funcionar efectivamente en contexto cinematográfico, tarea que Dana ejecutó con respeto reverencial hacia el material fuente. El resultado es una banda sonora híbrida donde temas icónicos como Prami se reinterpretan con instrumentación expandida mientras nuevas composiciones de Dana se integran seamlessly con el vocabulario musical establecido por Yamaoka. La concepción musical de Yamaoka se fundamenta en la fusión de elementos aparentemente incompatibles. Melodías líricas de belleza melancólica conviven con texturas industriales abrasivas, piano expresivo dialoga con distorsión electrónica, coros angelicales emergen de fondos de ruido blanco. Esta yuxtaposición de lo hermoso y lo grotesco, lo orgánico y lo mecánico, lo humano y lo deshumanizado, refleja perfectamente la estética visual del filme donde criaturas repugnantes habitan espacios de decadencia sublime. La música se niega sistemáticamente a proporcionar anclas emocionales claras cuando la situación parece más desesperada, surgirá melodía de ternura inesperada,
y cuando Rose experimenta momentos de esperanza tentativa, la banda sonora introduce elementos disonantes que ensombrecen cualquier optimismo. Esta ambivalencia musical entrena al espectador para desconfiar de sus propias respuestas emocionales, generando incertidumbre que permea cada fotograma. Los leitmotivs operan como marcadores temáticos que vinculan situaciones y personajes a través del metraje. El tema de Alessa, construcción coral etérea que combina voces infantiles con electrónica atmosférica, resurge cada vez que la presencia de la niña se manifiesta incluso antes de su aparición visual, funcionando como premonición sonora que alerta al espectador informado. El motivo asociado con la congregación religiosa emplea órgano y coros litúrgicos distorsionados hasta la irreconocibilidad, transformando la música sacra en parodia blasfema que comunica la corrupción del fervor espiritual en fanatismo genocida. Pyramid Head posee su propio leitmotiv construido mediante percusión industrial brutal que evoca maquinaria de matadero, señalando su función como instrumento de ejecución desprovisto de voluntad propia. Estos motivos no se repiten mecánicamente sino que evolucionan musicalmente cada vez que resurgen, reflejando cambios en la comprensión que Rose desarrolla respecto a cada entidad. La integración de música diegética resulta particularmente efectiva en Silent Hill. El filme incorpora la canción Ring of Fire de Johnny Cash durante una escena crucial en el bar abandonado, aprovechando las resonancias temáticas entre la letra sobre el amor como tormento ardiente y la situación de Rose atrapada literal y metafóricamente en círculo de fuego. La elección de Cash, figura asociada con narrativas de redención mediante sufrimiento, añade dimensión adicional que enriquece la escena sin necesidad de explicación verbal. Similarmente, las canciones con letra interpretadas por Mary Elizabeth McGlynn durante los créditos y momentos seleccionados del filme introducen dimensión vocal humana que contrasta dramáticamente con las texturas abstractas que dominan la banda sonora, ofreciendo perspectiva emocional directa sobre traumas que la narrativa visual presenta oblicuamente. El trabajo con los efectos de sonido trasciende la función meramente ilustrativa para convertirse en elemento estructural de la experiencia cinematográfica. El diseñador de sonido Nicholas Becker construye paisaje sonoro donde cada superficie posee timbre distintivo. El metal resuena con frecuencias agudas que penetran dolorosamente en los oídos, la carne produce ruidos viscosos repugnantes, la madera cruje con tonalidades espectrales. El silencio se emplea con la misma precisión que el ruido. Los momentos donde todos los sonidos se extinguen generan vacío acústico que funciona como presagio de transformación dimensional inminente. La sirena que anuncia el cambio hacia el otro mundo constituye probablemente el efecto sonoro más icónico del filme. Un aullido mecánico prolongado que evoca simultáneamente alarmas de ataque aéreo, gritos de agonía y gemidos de bestias moribundas, comunicando instantáneamente que la realidad está a punto de desintegrarse. La espacialización del sonido se manipula para generar desorientación. Las voces frecuentemente parecen emanar de direcciones que no corresponden con la ubicación visual de los hablantes, sugiriendo que incluso las conversaciones ordinarias están contaminadas por la distorsión dimensional que infecta Silent Hill. Los pasos resuenan con reverberaciones imposibles en espacios que deberían amortiguar el sonido, creando geografía acústica que contradice la geografía visual. Los murmullos apenas audibles se entremezclan constantemente con el diseño sonoro, palabras fragmentadas en idiomas indeterminados que podrían ser oraciones, maldiciones o simplemente artefactos de la descomposición de la realidad. Esta ambigüedad sonora obliga al espectador a agudizar la percepción auditiva, escrutando cada susurro en busca de significado que podría ser meramente ilusorio. El contraste entre música e imagen alcanza su expresión más radical en la secuencia final de la masacre en la iglesia. Mientras Alessa desata su venganza despellejando vivos a los miembros de la congregación mediante alambres de púas que brotan del suelo, la banda sonora abandona todo el ruido industrial que domina las escenas previas del otro mundo en favor de un coro de voces infantiles cantando melodía de inocencia inquietante. Esta yuxtaposición entre violencia extrema e inocencia musical genera efecto profundamente perturbador. La masacre se presenta no como explosión de ira descontrolada sino como acto de justicia según una lógica moral infantil donde el mundo se divide absolutamente entre buenos merecedores de protección y malos merecedores de castigo ejemplar. La belleza de la música hace imposible disfrutar sadistamente de la violencia pero tampoco permite condenarla simplemente como acto de monstruosidad gratuita, obligando al espectador a confrontar preguntas incómodas sobre los límites del perdón y la legitimidad de la venganza contra quienes cometen atrocidades imperdonables.
Las ideas filosóficas que vertebran Silent Hill se nuclean alrededor de interrogantes sobre la justicia, la culpa intergeneracional y la posibilidad o imposibilidad de redención. El filme pregunta persistentemente: ¿cuánto castigo merecen quienes causan sufrimiento atroz? ¿Existe punto donde la venganza legítima se transforma en sadismo injustificable? ¿Puede el amor maternal ofrecer salvación incluso a entidades que han perpetrado actos monstruosos? Estas preguntas carecen de respuestas claras en el texto fílmico. Gans se niega sistemáticamente a proporcionar juicios morales explícitos, prefiriendo presentar situaciones de complejidad irreductible donde cada perspectiva posee legitimidad parcial. La congregación fanática creyó genuinamente estar protegiendo a la comunidad mediante la inmolación de Alessa. Su error no fue la maldad consciente sino la certeza moral absoluta que lo cegó ante el horror de sus propios actos. Alessa responde con violencia que replica estructuralmente aquella que sufrió, convirtiéndose involuntariamente en reflejo distorsionado de sus torturadores. La película explora tensiones entre diferentes concepciones de la responsabilidad moral. La visión religiosa fundamentalista representada por Krista Bella postula que ciertos individuos nacen contaminados por el mal y deben ser erradicados para preservar la pureza comunitaria. Esta lógica genocida encuentra resonancias inquietantes con múltiples episodios históricos de persecución colectiva justificada mediante argumentos de protección social. Contrariamente, Rose encarna perspectiva humanista que enfatiza la responsabilidad colectiva. Sharon no merece castigo por conexiones que no eligió, y la compasión debe extenderse incluso hacia quienes cometieron actos imperdonables si existe posibilidad de transformación. La película parece inclinarse hacia esta segunda visión sin descartarla totalmente. Alessa ha sufrido demasiado para limitarse a perdonar, y pretender que lo haga equivaldría a negar la magnitud del trauma infligido. El filme propone así ética trágica donde ninguna resolución resulta completamente satisfactoria. Los símbolos visuales que saturan Silent Hill operan mediante acumulación y redundancia más que mediante correspondencias unívocas entre significante y significado. La niebla omnipresente funciona simultáneamente como manifestación física del olvido colectivo, ocultamiento de verdades reprimidas y barrera protectora que separa las dimensiones evitando que el horror del otro mundo contamine completamente la realidad ordinaria. Las cenizas que caen perpetuamente remiten obviamente al incendio que devastó el pueblo pero también sugieren luto interminable, desintegración gradual de la memoria y testimonio físico de crímenes que no pueden borrarse simplemente mediante el transcurso del tiempo. Las grietas que fracturan calles y edificios materializan las fisuras en la realidad consensual, puntos donde el trauma ha erosionado la estructura misma del espacio-tiempo, permitiendo que diferentes estratos dimensionales se filtren mutuamente. Las criaturas monstruosas constituyen metáforas visualizadas de traumas específicos. Los niños grises, pequeños cuerpos calcinados que atacan en enjambres, representan los hijos perdidos de Silent Hill, infantes que perecieron en el incendio y ahora existen como ecos espectrales de inocencia corrompida. Las enfermeras materializan la violencia médica perpetrada contra Alessa durante su hospitalización, transformando figuras que deberían ofrecer cuidado en amenazas sexualizadas que atacan ciegamente. El Armless Man, criatura humanoide desprovista de extremidades superiores que se contorsiona grotescamente, podría simbolizar la impotencia de las víctimas ante abusadores institucionales. Carece de manos para protegerse o manos para pedir ayuda, reducido a girar patéticamente sobre su eje. Red Pyramid, conocido como Pyramid Head en los videojuegos, funciona como ejecutor de la voluntad de Alessa pero también como símbolo del peso aplastante de la culpa que lleva literalmente sobre sus hombros en forma de casco piramidal imposible de remover. La multivocidad del desenlace invita a lecturas radicalmente divergentes. Interpretaciones optimistas sugieren que Rose eligió permanecer en Silent Hill como acto de sacrificio maternal supremo, ofreciendo compañía eterna a Alessa a cambio de liberar a Sharon del ciclo de venganza. Lecturas más sombrías proponen que Rose nunca abandonó realmente Silent Hill, que su escape es ilusión consuelo generada por la propia Alessa para torturarla eternamente mediante la proximidad inalcanzable de lo que más ama. Una tercera interpretación postula que Rose logró efectivamente rescatar a Sharon pero a costa de convertirse en extensión de la voluntad vengativa de Alessa, condenada a ejecutar futuros castigos contra quienes cometan injusticias similares. La ambigüedad resulta deliberada y esencial. Gans rechaza el cierre narrativo porque el trauma genuino carece de resoluciones limpias,
y pretender ofrecer respuestas definitivas constituiría traición a la complejidad del sufrimiento humano que el filme explora. La premier de Silent Hill en Norteamérica el 21 de abril de 2006 generó respuestas polarizadas que reflejaban las tensiones culturales alrededor de las adaptaciones de videojuegos. Los fanáticos de la saga acudieron masivamente a las primeras proyecciones, y muchos expresaron gratitud de ver que finalmente una adaptación cinematográfica respetaba el material fuente en lugar de simplemente explotar el reconocimiento de marca. Las audiencias sin familiaridad previa con los juegos manifestaron reacciones más ambivalentes. Algunos quedaron cautivados por la audacia visual y la atmósfera opresiva, mientras otros manifestaban frustración ante lo que percibían como narrativa confusa que privilegiaba el espectáculo sobre la coherencia argumental. El filme recaudó aproximadamente $100 millones globalmente con presupuesto estimado de 50 millones, cifras modestas pero suficientes para considerarse éxito comercial relativo dentro del nicho de terror basado en propiedad intelectual derivada. El discurso crítico profesional se dividió tajantemente entre detractores que consideraban Silent Hill como desastre narrativo pretencioso y defensores que celebraban su ambición artística. Rotten Tomatoes compiló puntuación de apenas 29% entre críticos establecidos, con consenso que señalaba diálogo torpe, trama confusa y duración excesiva como defectos fundamentales. Metacritic asignó Metascore de 31 sobre 100, indicando rechazo mayoritario. Roger Ebert otorgó 2 estrellas, criticando que el filme sacrificaba coherencia narrativa en altar de impresiones visuales desconectadas. Sin embargo, críticos especializados en cine fantástico y horror adoptaron perspectiva más generosa. Publicaciones como Fangoria elogiaban la fidelidad al espíritu de los videojuegos y la creación de imágenes genuinamente perturbadoras que trascendían los clichés del género. El debate reflejaba tensión más amplia en la crítica cinematográfica entre aproximaciones que privilegian la narrativa tradicional versus aquellas que valoran la experimentación formal y la creación de experiencias sensoriales inmersivas. La trayectoria comercial del filme reveló patrones interesantes de recepción segmentada. Silent Hill funcionó especialmente bien en mercados internacionales, particularmente Japón, donde la franquicia de videojuegos gozaba de enorme prestigio cultural. La distribución en Estados Unidos estuvo a cargo de TriStar Pictures, subsidiaria de Sony orientada a proyectos de género, señalando que los ejecutivos anticipaban recepción tibia de la crítica mainstream pero confiaban en la capacidad del filme de encontrar audiencia fiel entre nichos específicos. La versión en DVD y Blu-ray lanzada en agosto de 2006 incluyó extenso material suplementario incluyendo documental de 6 partes sobre la producción, indicando que los realizadores confiaban en la longevidad del título en formato doméstico más allá de su desempeño teatral. Las ventas de vídeo doméstico superaron las proyecciones, confirmando que Silent Hill había cultivado base de seguidores dedicados dispuestos a revisitar repetidamente el texto fílmico para descifrar sus complejidades. Las controversias profesionales giraron significativamente alrededor de acusaciones de traición al material fuente, particularmente la decisión de cambiar el género del protagonista de masculino a femenino y transformar la trama del primer videojuego de búsqueda del padre por su hija a búsqueda de madre por hija. Puristas argumentaban que estos cambios invalidaban la adaptación, mientras defensores señalaban que la fidelidad literal resulta imposible entre medios tan radicalmente diferentes como videojuego interactivo y filme pasivo. Otro punto de debate surgió respecto a la inclusión de Pyramid Head, criatura icónica del segundo videojuego cuya presencia en adaptación del primero constituía anacronismo deliberado. Gans justificó la decisión argumentando que Pyramid Head había trascendido su origen específico para convertirse en símbolo definitorio de la franquicia completa, y que su ausencia habría decepcionado a audiencias que esperaban verlo materializado cinematográficamente. Los debates revelaban tensiones entre expectativas de los fanáticos acérrimos y necesidades comerciales de crear producto reconocible para audiencias más amplias. El lugar de Silent Hill en la filmografía de Christoph Gans resulta ambivalente y problemático. El realizador había alcanzado reconocimiento internacional con Brotherhood of the Wolf, filme que fusionaba artes marciales, horror gótico y thriller político en híbrido estilístico audaz que funcionó comercialmente mientras generaba debate crítico considerable. Silent Hill representaba oportunidad de consolidar su reputación como visualista extraordinario capaz de trabajar con propiedades intelectuales preexistentes, transformándolas mediante su sensibilidad autoral distintiva. Sin embargo,
La recepción mixta y los conflictos con productores durante la postproducción dejaron a Gans desencantado con las dinámicas del sistema hollywoodense. Su siguiente proyecto, Beauty and the Beast, lanzado en 2014, marcó retorno al cine francés y abandono temporal de ambiciones de conquista del mercado norteamericano. En retrospectiva, Silent Hill representa momento bisagra en su carrera. Demostración de capacidades técnicas excepcionales, pero también advertencia sobre los compromisos creativos que exige trabajar con propiedades corporativas bajo escrutinio de múltiples partes interesadas. Comparado con su obra previa y posterior, Silent Hill exhibe continuidades temáticas y estilísticas evidentes. La fascinación de Gans por la violencia como espectáculo coreografiado, evidente en las secuencias de acción operísticas de Brotherhood of the Wolf, alcanza su expresión más extrema en Silent Hill, donde la carnalidad del gore se presenta con detalle clínico. Su interés persistente por protagonistas que atraviesan umbrales hacia realidades alternativas donde las reglas físicas y lógicas del mundo ordinario dejan de aplicarse conecta Crime Freeman, Brotherhood of the Wolf, Silent Hill y Beauty and the Beast en serie coherente de exploraciones sobre liminalidad y transformación. La colaboración recurrente con artesanos específicos como Dan Lausten sugiere metodología de trabajo que privilegia la construcción de confianza mutua sobre equipos rotativos, permitiendo desarrollar lenguaje visual compartido que evoluciona de proyecto en proyecto. Silent Hill representa el punto más oscuro de su obra, donde el humanismo tentativo que caracteriza sus otros filmes se eclipsa casi completamente bajo el peso del trauma y la venganza. La evolución en la percepción crítica de Silent Hill durante las 2 décadas posteriores a su estreno representa fenómeno cultural fascinante. Mientras en 2006 los críticos mayoritariamente descartaban el filme como fallo pretencioso, la perspectiva retroactiva ha resultado considerablemente más generosa. Publicaciones como Polygon y CBR han declarado retrospectivamente que Silent Hill constituye la mejor adaptación de videojuego de horror jamás producida, reconociendo que su ambición artística y fidelidad conceptual al material fuente excedían vastamente los estándares miserables establecidos por competidores como Resident Evil o las producciones de V-Ball. Esta reevaluación refleja cambios más amplios en la cultura crítica, donde el reconocimiento de videojuegos como medio artístico legítimo ha facilitado apreciación más sofisticada de adaptaciones cinematográficas que respetan la complejidad de sus fuentes. La secuela Silent Hill Revelation, lanzada en 2012, funcionó perversamente como catalizador para apreciación renovada del filme original. Dirigida por MJ Bassett sin participación de Gans, la secuela abandonó toda la ambigüedad y complejidad temática que distinguía a su predecesora en favor de narrativa simplista plagada de fanservice mecánico. La comparación con este seguimiento fallido iluminó retroactivamente las virtudes del filme de 2006. Su disposición a confundir y desorientar al espectador en lugar de ofrecer explicaciones condescendientes, su tratamiento respetuoso de la mitología establecida por los videojuegos y su confianza en la inteligencia de la audiencia para navegar narrativas moralmente ambiguas. El fracaso crítico y comercial de Revelation validó las decisiones creativas de Gans que habían sido criticadas como excesivamente arcanas o autoindulgentes. La relevancia contemporánea de Silent Hill se manifiesta en múltiples dimensiones. Su exploración de fanatismo religioso y violencia comunitaria contra chivos expiatorios designados resuena inquietantemente en era de polarización política extrema, donde sectores de la población consideran a sus adversarios ideológicos no meramente equivocados sino fundamentalmente malignos y merecedores de eliminación. La pregunta central del filme sobre los límites de la justicia retributiva adquiere nueva urgencia en contexto de movimientos que exigen rendición de cuentas por injusticias históricas. ¿Cómo se reconcilia la necesidad de reconocer y castigar crímenes del pasado con la necesidad de evitar ciclos interminables de venganza que perpetúan el sufrimiento? La representación de trauma intergeneracional, donde los pecados de los padres literalmente devoran a sus descendientes, ofrece metáfora perturbadoramente apropiada para sociedades que luchan por confrontar legados de esclavitud, genocidio y opresión sistemática cuyas consecuencias persisten décadas o siglos después de los eventos originales. Visualmente, Silent Hill anticipó tendencias estéticas que dominarían el horror de la siguiente década. La fusión de elementos industriales oxidados con carnosidad orgánica que caracteriza el otro mundo influyó directamente en diseños de criaturas y ambientes en incontables producciones subsecuentes. El uso de niebla y ceniza como elementos atmosféricos persistentes se convirtió en recurso ubicuo del género,
aunque raramente desplegado con la consistencia que Gans y su equipo lograron. La decisión de construir físicamente la mayoría de los sets y criaturas mediante efectos prácticos en lugar de depender exclusivamente de CGI otorgó al filme tangibilidad material que la mayoría de producciones posteriores sacrificaron en altar de la conveniencia digital. En retrospectiva, Silent Hill representa último bastión de una filosofía de producción artesanal que valoraba la presencia física de elementos dentro del encuadre, aproximación que ha sido mayormente abandonada en favor de ambientes y criaturas generados computacionalmente que carecen del peso y textura de construcciones materiales. El diálogo que Silent Hill mantiene con la producción contemporánea de horror resulta paradójicamente complejo. Por un lado, el filme parece completamente alienado de las tendencias dominantes del género durante la década del 2020, donde producciones como Hereditary, Midsommar o The Witch privilegian horror psicológico atmosférico sobre espectáculo visceral. Por otro lado, la disposición de Gans a tratar el horror como vehículo para explorar traumas complejos en lugar de meramente entregar sustos mecánicos anticipa precisamente el enfoque que caracteriza el horror elevado contemporáneo. La película ocupa así posición liminal. Demasiado violenta y visualmente excesiva para audiencias que prefieren terror sugerido, pero demasiado temáticamente densa y estilísticamente experimental para satisfacer expectativas de entretenimiento masivo sin pretensiones. Quizás esta incomodidad en ambas direcciones constituye precisamente su mayor virtud. Silent Hill se niega a conformarse completamente a las expectativas de cualquier tribu crítica o demográfica, manteniendo independencia artística que impide su domesticación mediante categorías críticas convenientes. La confirmación en 2022 de que Christoph Gans retornaría para dirigir Return to Silent Hill, adaptación del segundo videojuego prevista para estreno en 2026, señala reconocimiento institucional de que su visión original poseía méritos que no fueron suficientemente apreciados en su momento. La posibilidad de que Gans complete lo que efectivamente constituiría trilogía personal dentro de la franquicia permite especular sobre cómo evolucionaría su aproximación al material 18 años después. El realizador ha declarado que Return to Silent Hill explorará dimensiones más íntimas y psicológicas del horror, sugiriendo posible alejamiento del espectáculo visceral que caracterizaba el filme de 2006 en favor de aproximación más introspectiva consonante con el tono del segundo videojuego. Resta por verse si audiencias contemporáneas, entrenadas por 2 décadas adicionales de evolución del lenguaje cinematográfico del horror, recibirán este nuevo intento con mayor apertura que su predecesor, o si Silent Hill permanecerá como objeto de culto destinado a dividir perpetuamente opiniones entre detractores que solo ven excesos estilísticos y defensores que celebran su audacia visionaria.